Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del COES, el Centro de Cohesión y Conflicto Social, en que semana a semana, y estamos terminando el sexto año, nos dedicamos a conversar con personas del ámbito académico de Chile y de otras partes, ligados a las ciencias reales. Nos dedicamos a conversar sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como persona, como región, como humanidad, desde, como decía, esta particular perspectiva de las ciencias sociales. Y hoy vamos a conversar con uno de los más grandes especialistas en América Latina y también en política en los distintos contextos. Vamos a dedicarnos a conversar sobre las transformaciones de la política. Este es el primer programa de este año. Entonces vamos a conversar sobre qué nos espera, qué le espera a los países, a América Latina, este año o de aquí para adelante, respecto de la política y respecto de cuánto la política puede o no puede responder a los grandes problemas que la humanidad, que nuestra región enfrenta. Sobre todo, teniendo en cuenta, y ese será, como hemos acordado con nuestro invitado, el punto de partida, es que estamos en el deber ético, como intelectuales, como científicos sociales, de hacer estos análisis, estas proyecciones, este diagnóstico y perspectivas de la política y la sociedad latinoamericana, chilena, mundial, teniendo en cuenta un acontecimiento tan grave, tan radical como el que ha ocurrido en Venezuela. Dejando de lado el que todo demócrata y todo intelectual coherente con los análisis políticos y los principios éticos reconoce que estamos en presencia de una dictadura y que esa dictadura debe terminar lo antes posible. Pero aquí estamos en presencia de otro hecho, y es que la dictadura, o por lo menos el dictador, el titular en el poder, ha sido derrocado no con la intención de realizar la democracia, sino simplemente de volver a las peores épocas de la humanidad en la era, llamémosle, industrial. Y es que tenemos la presencia de una práctica invasión hecha quirúrgicamente y la promesa de los Estados Unidos que nada se hará en Venezuela sin lo que ellos digan y que tendrán o podrán estar en el poder limitado a la cabeza del poder uno u otra persona mientras cumplan lo que Estados Unidos les diga. Tan grave como en la existencia de un dictador es lo que ha ocurrido y la invasión que se ha hecho para
intervenir un país. Y uno puede decir, aunque parezca exagerado, en cierto modo, también hay una forma de anexión, en la medida que el país va a depender del poder de, de Trump, de los Estados Unidos, sobre todo, digamos, de un, hay que decir las cosas como son, de un narcisista patológico, como es este personaje. Y esto, el problema que tiene, además, que está muy vinculado a un proceso creciente de derechización política en el mundo y en América Latina, donde lo que importa es el uso del poder, como sea, sin respeto alguno por las instituciones o de un país o de instituciones que la humanidad difícilmente se ha ido construyendo. Bueno, para hablar de esto, en este comienzo de año, es que hemos invitado a este gran amigo y gran politólogo, que es Manuel Alcántara, que es un español, que fue vicerrector de la Universidad de Salamanca, un gran especialista en América Latina, doctor en ciencia política, autor de muchos libros y artículos, columnas sobre la política, dirigiendo centros de estudio latinoamericano en España y ahora en Panamá. Y entonces queremos conversar de estos dos aspectos. Bueno, ¿estamos o no? Que es uno de los temas que él ha tratado en el último tema. ¿Estamos o no en una nueva época? ¿Y qué elementos de esa nueva época eh, implica lo que ha ocurrido en Venezuela en estos días? Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Bueno, lo primero, gracias a ti, Manuel Antonio, y enhorabuena por estos 6 años de tu programa, ¿no? Estamos en una época, pero llevamos estando en esta nueva época ya cierto tiempo, ¿no? Como bien sabemos, en ciencias sociales, las épocas se van decantando porque hay numerosas circunstancias, hay numerosos actores, hay elementos que se retroalimentan, hay pasos adelante y pasos hacia atrás. Entonces, definir el comienzo o primero el final de una época y el comienzo de otra es muy difícil, ¿no? Siempre además se cita esta frase, ¿no? tan manida de que estamos en un momento que no termina, que no acaba de terminar y un momento que no termina de empezar, ¿no? Yo creo que inevitablemente tenemos que ligarlo con algo pues que todo el mundo sabe, porque forma parte de su vida, ¿no? Que es lo digital, ¿no? Lo digital tampoco lleva tanto tiempo con nosotros. Hay que pensar cómo todavía nuestra generación hemos conocido la época del pre-Internet, o sea, nosotros, tú y yo, somos testigos de la llegada del Internet, de la llegada primero del correo electrónico, de la utilización de las páginas web, etcétera. Pero estoy Inicialmente hablando, recuerdo que no te gustaban nada a ti. es claro, o sea, totalmente de A mí acuerdo, ¿no? tampoco. Y estoy hablando de un fenómeno que exactamente estoy hablando de hace 30 y poco años, ¿no? Y luego ya va a ser la telefonía celular y va a ser la posibilidad de este invento increíble, ¿no? Que va a ser el teléfono celular acoplado, ¿no? Como, digamos, como una especie de terminal de computador. Bueno, esa es la época en la que hemos empezado a socializarnos, a unos más, otros menos, pero pues que ha cambiado radicalmente la sociedad, ¿no? Ha cambiado la sociedad porque ha cambiado la forma en la que nos relacionamos. Nos relacionamos
en el ámbito de las amistades, en el ámbito familiar, por supuesto en el ámbito del trabajo, ha cambiado la forma en la que nos informamos, ¿no? El sacrosanto periódico, ¿no? El periódico, el tabloide de papel que estuvo presente durante prácticamente durante 2 siglos, pues eso ya es una reliquia, ¿no? y Pero que lo, también y es que lo leían todos, por lo sí, tanto, había un cuerpo ciudadano que se informaba, exactamente, igual que las noticias eran a cierta hora en la radio exactamente, o incluso en la exactamente. televisión, etc. Exactamente. Bueno, entonces todo esto que sabemos se ha ido complicando cada vez más. También igual hay que pensar que el pasado 30 de noviembre se cumplieron 3 años de la salida del famoso ChatGPT, ¿no? Que hoy recibe a 800 millones de consultas diarias, ¿no? Bueno, en 3 años, ¿no? Es decir, es un crecimiento exponencial en el que nos hemos visto envueltos y para concluir esta breve introducción, todo eso está muy ligado a unas tecnologías que permiten capturar datos y con esos datos pues manejarlos, manipularlos, ah, y dar de comer, perdón por la expresión coloquial, pues dar de comer a computadoras muy potentes que permiten interpretar esos datos y que permiten, por consiguiente, hacer campañas, permiten, por consiguiente, conocer en profundidad eh, las debilidades o las veleidades del ser humano, etcétera. Bueno, esta es la época en la que estamos, ¿no? Y curiosamente, Manuel Antonio, ante esto la política ha cambiado poco, la matriz política. Es decir, nos seguimos moviendo con los esquemas de los manuales sobre los que estudiamos hace 60 años, ¿no? Maestros que yo veo que todavía siguen siendo citados y que fueron grandes maestros, que pueden ir desde Maurice Duverger, a Giovanni Sartori, evidentemente a Robert Dahl, a Juan Linz, etcétera. Todos ellos son pre esta época, ¿no? Y sin embargo, la política se sigue moviendo de acuerdo con las lógicas institucionales de esos manuales, ¿no? Hablamos de democracia, hablamos de autoritarismo, hablamos de elecciones presidenciales, hablamos de elecciones en segunda vuelta, hablamos de sistemas de representación proporcional, hablamos de bicameralismo, hablamos de partidos políticos, hablamos de coaliciones, hablamos de encuestas de opinión pública y todo eso, Y ya también digo, hablamos de ciudadanía, que también es eh, algo totalmente estallado. totalmente, claro, totalmente. Y entonces, por eso digo que es una época que ha cambiado mucho, pero que para otras cosas no ha cambiado, ¿no? Porque seguimos hablando, bueno, en Chile han celebrado hace apenas unas semanas la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales realizadas por un sistema absolutamente tradicional que no va de acuerdo con los cambios que ha tenido la sociedad chilena, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay algo que choca, ¿no? Hay una sociedad que ha cambiado enormemente y unas estructuras políticas que no han cambiado para nada, ¿no? Entonces, por eso no podemos hablar de una nueva época. Hay una nueva época en el comportamiento nuestro, en el comportamiento ciudadano. Mira, cuando venía para acá y venía una imagen que la podemos encontrar en el metro de Santiago, en el metro de la ciudad de Panamá, en el metro de la ciudad de Madrid. Todo el mundo que va en el metro va consultando su celular. Absolutamente todo el Todo, mundo. todo. Entonces, quiero decir, y esa imagen, o sea, ya no es de decir, no, es que los países, por hablar la terminología del norte o los países del sur, es que los países de Europa, los países de... No, no, hay un comportamiento colectivo que es absolutamente mundial, que es absolutamente global, que eso es totalmente novedoso. Y sin embargo, sí, se siguen, repito, manteniendo regímenes políticos con clichés y con modelos, con moldes institucionales que son viejos, que son los que fueron toda la vida. Pensemos en el régimen político de la India,
pensemos en el régimen político de China, pensemos en el régimen político de Polonia, de España, de Chile, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí más me sorprende de este cambio, como tú venías diciendo al principio de época. Claro, en No, este pero escenario, te puedo hacer sí, una mini observación. sí, claro. Eso es así, excepto en ciertos casos. ¿Ah? Es el caso de los nuevos o los emergentes autoritarismos, donde precisamente lo que hace el líder, ¿ah? Es no reconocer que hay régimen y decir la política es, en su forma más cruda, es siempre, y lo que se dijo claramente en esta situación de Venezuela, lo que se hace, lo que yo quiero y cuando yo quiero. Y eso es algo que están manejando al menos tres grandes liderazgos, yo diría, uno de los cuales no es yo, es mucho más nosotros, creo yo que es el caso chino. Pero uno no podría decir que el caso norteamericano es el caso de una colectividad detrás, es una colectividad que simplemente puede seguir lo que tú quieres, pero no hay un apoyo, es simplemente el que se acerca más, aunque yo sé que eso molesta mucho. Yo recordaba, básicamente, entiendo que son cosas distintas, pero la anexión de Polonia, un día, el menos pensado, tú decides, entras y decides, mire, nombro a este, nombro a este otro, y yo manejo. Y me entiendo con los otros grandes líderes para que cada uno tenga su propia, digamos, comarca. Y entonces la pregunta es, ¿qué posibilidades de política hay en esos lugares que no sea la política del equivalente al Führer? Bueno, tú te has referido claramente, bueno, en el caso norteamericano, tú dijiste al principio de la personalidad narcisista del individuo que está al frente, ¿no? Como bien sabemos, Estados Unidos es una sociedad muy compleja, es una sociedad también institucionalmente con una serie de elementos basados lógicamente en el ámbito del federalismo que permiten expresiones muy distintas y también con un momento que va a ser crucial en la política norteamericana, que son las elecciones de medio término que se van a celebrar en noviembre próximo, ¿no? Donde el Partido Republicano puede tener un serio tropiezo en las dos cámaras que puede llegar a abrir un juicio político al presidente. Ojo, o sea, esta posibilidad está abierta, digamos, el fenómeno de la intervención, primero del secuestro del presidente Maduro y su esposa y el bombardeo de lugares militares estratégicos de Venezuela, eso va a pasarle una factura al presidente Trump. Porque incluso en sectores del propio Partido Republicano que son muy maga, no aceptan que Estados Unidos tenga una política que se entrometa en otros países, ¿no? O sea, están hartos de esa política que ellos dicen que es típica de los demócratas, ¿no? Entonces, este es un primer elemento que bajo la clave de la vieja política en términos de estas estructuras que se siguen manteniendo, vamos a tener que ver, ¿no? Lo mismo que hemos visto este cambio interesantísimo, ¿no?, que se ha producido en la alcaldía de Nueva York, las elecciones, repito, de medio término de noviembre pueden dar una sorpresa muy importante. Esto, evidentemente, no quita la decisión megalomaníaca, pero ojo, no es individual, porque hay un grupo digamos, en el entorno del presidente Trump, tanto en cuestiones empresariales
como en cuestiones ideológicas, como en operadores políticos. Estoy pensando en el caso de Marco Rubio, por ejemplo, que forman un grupo bastante compacto y que acompañan al presidente Trump. Esto no nos tenemos que olvidar, no debemos pensar que es un individuo suelto, megalomaníaco, absolutamente hedonista y que tiene un narcisismo completo y demás. No, hay un equipo, y repito, intelectual, empresarial y operativo, políticamente hablando, que le acompaña, ¿eh? Claro, ahora, parece que, pero no quisiera que nos quedáramos en eso, pero pareciera que hay, por lo menos respecto al caso de que estamos hablando, ¿no es cierto? Pareciera que hay eh, tres visiones distintas. Una que se acerca a la más, el MAGA, digamos, ¿ah? Que no quiere que se metan en nada. Otra que es puramente militar. Y otra que es la de uno de los personajes siniestros de esto, que es Rubio. Y que, digamos, la idea es que se hace lo que hay que hacer, porque además hay toda la revancha personal. ¿Eh? Así es. Y Trump, según algunos analistas, que de repente se interesa en esto, llega y dice, bueno, esto es lo que se hace, pero lo manejan estos otros. Entonces, mi impresión es que eh, al, yo tengo dudas que se produzca lo que tú dices, lo veo como muy, ojalá fuera así, pero mi impresión es que hay algo ha pasado. O sea, bueno, en el caso de Nueva York tú tienes toda la razón. Ahí hay un punto que es clave pensarlo y desearlo como una proyección. Pero uno piensa también que eso puede ser muy minoritario y que yo creo que hay una gran población que no le importa lo que pase con el resto del mundo. No, por supuesto, por supuesto. Quiero decir, y hay una serie de elementos, y esto lo retrotraigo a lo que hablábamos anteriormente, que han generado un escenario político nuevo a través de la disolución de, por ejemplo, los medios de informativos tradicionales, perfectamente anclados en sectores de la población, etcétera, y que se ven reemplazados por esta figura de los influencers, ¿no? Que tienen una capacidad enorme de llegar a amplias audiencias, que buscan, que quieren escuchar lo que estos individuos dicen, ¿no? Y que de alguna manera es como una especie de cámara de resonancia que las nuevas, ya no nuevas, pero las tecnologías de la información y de la comunicación facilitan enormemente, ¿no? Esta posibilidad de que un individuo con un celular desde su casa pueda montar verdaderamente una audiencia de cientos de miles de personas que le sigan de manera fanática constantemente. Eso es algo que evidentemente ha cambiado y que cambia radicalmente la fisonomía de los alineamientos políticos, ¿no? Porque además son tecnologías o son maneras de llegar a la gente que a través de un proceso de simplificación de la realidad, una realidad que siempre es compleja, pero termina en una lógica binaria. La lógica binaria ya sabemos cuál es la del me gusta o no me gusta, pero llevado a las últimas consecuencias es la lógica del amor o del odio, ¿no? Entonces, por eso el discurso del odio se ha incorporado en política, porque es un discurso que genera réditos, ¿no? Que genera réditos porque posiciona claramente a la audiencia de una manera binaria, que es la manera más simple. Es decir, no es una manera en la que hay matices, el famoso sí, pero, ¿no? No, aquí vamos rápidamente a un escenario en el que, repito, lo binario predomina. Si esto lo llevas al ámbito de un esquema político clásico, y de esto
Manuel Antonio, llevamos hablando de esto mucho tiempo, que es el presidencialismo. Al final tú tienes que dirigir, tú tienes que emitir tu voto, tu opción política entre dos individuos. Y estos dos individuos, lógicamente, van a aprovechar esta lógica de la polarización, que es una lógica muy cómoda para los consultores políticos, para generar, digamos, un escenario favorable para uno de ellos, ¿no? Cuando pongo el ejemplo, no sé, claro, si la gente recordará, y no tiene por qué recordarlo, porque aunque sea un país relativamente próximo como es Colombia, cuando va a hacer 4 años el actual presidente Petro llegó a la presidencia, nadie recuerda que llegó a la presidencia frente a un candidato absolutamente digamos, inconveniente, un tipo que diríamos que era absolutamente atrabiliario, que daba miedo, que daba pánico, porque era un hombre que venía de la alcaldía, de ser el alcalde de Bucaramanga, que no tenía trayectoria política, que no tenía partido político, etcétera. Nadie se acuerda de que la gente al final dijo, la gente digo, no, votemos a Petro, por lo menos este señor tiene una trayectoria política, tiene unas ideas, serán las que sean, pero al final era la lógica de la polarización, ¿no? La lógica de la polarización del presidencialismo, que es esa lógica que, como siempre hemos dicho, es la lógica del todo o nada, de la suma cero, ¿no? Entonces, esto hoy se potencia enormemente, porque uno evidentemente toma partido. Ojo, no es que antes la gente no tomara partido. La gente, yo qué sé, por hablar el caso español, la gente leía El País o leía el ABC. Y era claramente, ¿no? Dos mundos totalmente distintos, dos versiones totalmente distintas, como ocurría en los diarios deportivos, ¿no? Había diarios deportivos que todo el mundo sabía que iban a favor de tal equipo y el otro diario deportivo iba a favor del otro equipo. O sea, eso ha existido siempre. Claro, el drama de hoy es que todo eso se construye a una velocidad enorme, sin que haya posibilidades de remendar una noticia que no está muy clara, etcétera, porque inmediatamente se ha subido a la red, ¿cuántas fotos falsas hemos visto estos días de la detención de Maduro, por ejemplo? O sea, pero han circulado a montones, ¿no? En el lapso que hubo hasta que ya empezaron a producirse las primeras fotos oficiales, digamos, mandadas por el ejército de Estados Unidos, ¿no? Pero este es un ejemplo que podemos encontrar montones, ¿no? En Estados Unidos, aquella famosa publicidad de emigrantes que estaban comiéndose, se decía que estaban comiéndose los animales domésticos de una comunidad, ¿no? Para azuzar el odio a los emigrantes. Es decir, todo esto, claro, se puede hacer porque hay capacidad técnica, fáctica, digamos, ¿no? De hacerlo y de llevarlo a todo el mundo, ¿no? Esto es lo que me refería de que es el gran cambio, ¿no? Bueno, ahora, porque tenemos que ir cerrando, tomando en cuenta estas dos cosas, ¿no? Por un lado, el fenómeno de la transformación de la sociedad y por lo tanto de todas sus instituciones, su modo, como tú decías muy bien, el modo de relacionarse, el modo de ser social, esa transformación profunda que está en todo el mundo, en todas las sociedades. Si a eso, en esa dificultad, con sistemas políticos que son anticuados, son creación de la sociedad industrial de Estado Nacional, no Exacto. son creación de la sociedad digital globalizada. Exacto, exacto. Ese es un buen titular, Manuel Antonio. Entonces, Ese es un buen titular. Del Estado Nacional a la sociedad digital globalizada. Entonces, y del Estado Nacional de la sociedad industrial. Exacto, exacto. Puede seguir, donde ya el problema, tú te das cuenta que ya no es el problema como pensamos durante largo tiempo la izquierda, porque el problema es el capitalismo. Sí. La sociedad cambió enteramente, el capitalismo sigue ahí, es otro tipo de capitalismo, pero sigue, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo generas un nuevo proyecto de transformación en esa sociedad? Pero como esto es un problema muy largo, muy complejo, te quería preguntar, ¿cómo, si uno junta estas dos cosas, lo que ha ocurrido, las relaciones de poder hoy día a nivel mundial y sobre todo para América Latina, y las transformaciones
profundas de la sociedad y de la política. ¿Qué destino, la palabra muy grandiosa, Sí. tú ves, o cómo ves que se puede enfrentar esto para las sociedades latinoamericanas? Y si es que ellas están en más riesgo que otras sociedades. Es una pregunta muy, muy importante, claro. Te iba a completar algo antes Sí, sí, y adelante. no me escapo de esta pregunta, pero eh, pensemos a propósito del capitalismo en la famosa foto del 20 de enero del año pasado, la toma de posesión de Trump. ¿Y quiénes estaban en la toma de posesión? Estaban todos los CEOs de las grandes empresas tecnológicas. Claro. Grandes empresas tecnológicas que hay que recordar que dos de ellas, si fueran países, Microsoft y Nvidia, si fueran países serían el tercer y cuarto Producto Interior Bruto más grande del mundo. O sea, serían el tercer y cuarto Claro, país más grande del mundo claro, en términos de Producto Interior Bruto. claro. Ese es el capitalismo que no existía en el año 2000 Así y es. que hoy a ellas hay que sumar, evidentemente, Google, Amazon, etcétera, 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 ¿no? Pero esto, digamos, este maridaje entre la política y la gran empresa, que uno podría decir, bueno, esto Gabriel Almond ya lo denunció cuando estudió a Rockefeller en su tesis doctoral en los años 40, ¿no? Y ese capitalismo que había. Sí, pero es muy distinto porque es un capitalismo global, ¿no? Entonces, ahora voy a tu pregunta. América Latina, ¿no? En este ámbito. Yo creo, y tal como estamos viendo los procesos electorales que se han dado en el año que ha terminado, que América Latina se está alineando a lo que podríamos denominar el lado trumpista, ¿no? Es decir, hoy, a fecha de hoy, únicamente los presidentes de Perú, y no olvidemos que en Perú hay elecciones presidenciales en el mes de mayo. El presidente de Brasil, no olvidemos que en Brasil hay elecciones presidenciales en el mes de, creo que de octubre de este año, ¿no? Y la presidenta de México son las tres únicas presidencias que no bailan, perdón, y evidentemente Uruguay. Ah, Mm. entonces, pero que por eso las elecciones de Colombia y de Brasil pueden ser dramáticas, porque de obtener el triunfo, el éxito, un candidato que se alinee claramente a esta corriente de candidatos que simpatizan con el gobierno norteamericano, con el gobierno del señor Trump, pues evidentemente América Latina será absolutamente monocolor y será, bueno, una zona de vasallaje del nuevo imperio, ¿no? Esto lo veo clarísimo, como puede pasar evidentemente también en otras zonas del mundo, ¿no? Evidentemente sin ir más lejos en Europa, claro, Te iba a preguntar obviamente. por eso, ¿cómo veías la situación de Europa en esto? O sea, quiero decir, ahora mismo podemos encontrar islas y vamos a tener unas elecciones muy importantes en Europa, que son las de Hungría, porque se puede dar lo contrario, el fenómeno contrario, es decir, que el partido de Orbán pierda, ¿no? Pero el caso español es muy, muy evidente, ¿no? El caso español es un caso que está permanentemente en la cuerda floja, porque pueden convocarse elecciones en cualquier momento, corresponde que haya elecciones en el año 2027, pero es un gobierno en minoría y en cualquier momento este gobierno puede perder una moción de confianza o puede ser sometido a una moción de censura y tener que convocar elecciones. Y hoy por hoy las encuestas dicen que un gobierno del PP y de Vox sería un gobierno mayoritario. Es decir, que sería una pieza importante en el sur de Europa que se incorporaría a esa dinámica. En Francia todavía queda un año también largo para las elecciones, ¿no? No, no deja de ser interesante, por ejemplo, en Francia, la declaración de la candidata de derecha, la permanente candidata de derecha, Sí, de Le Pen, ¿ah? sí. Claudia Le Pen, que hacía, fuera de hablar todo lo que tenía que decir sobre contra Maduro, etcétera, el régimen venezolano, era muy contraria a lo que había ocurrido. Eh, Sí. y hizo una declaración que son muy notables. Eso se ubica como por un nacionalismo que, primero porque quizás es una derecha muy nacionalista. Sí, sí.
Sí, ese puede ser, ese es un elemento, yo creo que ese es un elemento importante. Yo tengo que retrotraerme, y eso puede sonar algo raro, pero el franquismo en sus orígenes era fuertemente antinorteamericano, ¿no? Porque representaba, digamos, América finalmente era el país que había derrotado a España en la guerra de Cuba y que por consiguiente los militares que estaban con Franco eran militares que habían sido derrotados por los norteamericanos. Por consiguiente, había un sentimiento antinorteamericano muy fuerte. Luego esto, la conveniencia de la propia, del propio mantenimiento de la dictadura en España hizo que Franco se abrazara a los norteamericanos y que los norteamericanos abrazaran a Franco como una especie de escudo frente al avance del comunismo, ¿no? En Europa, ¿no? O sea, estos juegos se dan y también hay que ver que algo similar, este tipo de juegos se pueden volver a dar, ¿no? Ahora, tenemos que terminar. Quisiera preguntarte, bueno, eh, ¿tienes alguna idea? Porque cuando te planteé la pregunta, tú me hiciste ver que si pasaba esto, Sí. venía lo peor. Ahora, eh, ¿hay algo que puedan hacer los movimientos, partidos de progresistas, la izquierda, hoy en América Latina? Es un mal momento porque es un movimiento de fuerte individualismo, de fuerte, digamos, egoísmo en el sentido más típico del término, ¿no? Del sálvese quien pueda, ¿no? Mm. No hay instrumentos para generar comunidad, es difícil, pero también yo creo que lo que llamamos nuevas tecnologías también permiten, ¿no? Ah, permiten hacer esfuerzos colaborativos, ¿no? Yo qué sé, el esfuerzo colaborativo de Wikipedia, por ejemplo, siempre se ha puesto como un ejemplo de que una colaboración altruista puede generar un producto muy importante, ¿no? Ah, Em, pero va a ser muy difícil. O sea, va a ser muy difícil porque, porque se trata de un proceso de reeducación. Yo no quiero con esto caer en el pesimismo más banal, ¿no? Yo creo que también hemos pasado por una especie de sarampión en el que ahora mismo va a haber una reeducación de la gente, de tener en cuenta los factores positivos y los factores negativos, que los hay, de esta nueva forma de vida, de esta nueva forma de comunicarnos. Bueno, Entonces, en ese sentido creo que puede haber una esperanza, ¿no? Pero también soy consciente de que todo ha ido muy deprisa, ¿no? Como decía antes, la palabra clave es esta palabra exponencial, y el ejemplo, porque lo tenemos aquí a mano y todo el mundo tiene una memoria corta y sabe qué es lo que ha pasado con ChatGPT, ¿no? De no existir hace 3 años y 2 meses a tener la vigencia que tiene hoy, ¿no? Entonces, con esto está todo dicho, ¿no? Pero además la vigencia que tiene todo hoy, como decía antes, en cualquier rincón del mundo. Porque antes uno podía decir, no, es que la modernidad está en Londres, está en París, está en Nueva York. No, 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 oiga, déjeme. Hoy esa modernidad la encuentras en Yakarta, la encuentras en Nairobi, la encuentras en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, ¿no? bueno, y eso lo que yo creo, la conclusión es que estamos para el mundo de las izquierdas en una situación parecida a antes que apareciera, con todos los errores que pudiera tener o no, una teoría sobre la sociedad industrial y sobre la sociedad capitalista y una teoría sobre cómo se supera. Eso no lo tenemos. Sobre No, esta sociedad no no, tenemos una teoría. no, Es muy difícil teorizar sobre ella, sí, además, sí, por sus transformaciones, porque no es claro, salvo la tecnología, que haya un hilo conductor como era el capitalismo en el caso de la sociedad industrial.
Pero y Manuel Antonio, nos va a pasar una consecuencia de esto. Nos va a pasar lo mismo con la democracia. Yo en algún momento he llegado a escribir el término de posdemocracia, ¿no? Ya sé que al final es banalizar con los pos y demás, pero yo tengo muy claro en mi propia existencia cómo hasta hace muy poco tiempo la democracia era un fin y había una idea de progreso, de que se avanzaba. Había que ser cada año que pasaba, más democrático. Las evidencias de los distintos índices que trabajan, que miden la democracia con distintas metodologías y demás, nos dicen que la democracia está en retroceso desde hace 10 años. A nivel mundial. A nivel mundial. Es decir, ya no es un paradigma, ya no es esa meta que hay que lograr, ¿no? Estamos en una situación de... La gran cuestión es cuál es la meta. Claro, esa es la cosa. Estamos en la situación de sálvese quien pueda, estamos en la situación de, oiga, resuélvame usted mi problema, etcétera, ¿no? Pero, entonces, si usted me ha resuelto mi problema era la inseguridad, y pongo el ejemplo del señor Bukele, ¿no? Usted me ha resuelto la inseguridad, entonces manos libres, usted haga lo que le dé la gana, ¿no? Yo no me voy a preocupar porque estoy desencantado de la política, porque la política no me interesa, porque es demasiado complicada, porque yo vivo al día, etcétera, ¿no? Y eso, también esa suerte de banalización, ¿no? de la práctica política, de la práctica de la ciudadanía, de la práctica cotidiana, es la que nos lleva también a un escenario como el que estamos, ¿no? Ahora, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros, y tienes que volver a la celebración de la fiesta. Es la fiesta de los Reyes, ¿no? De los Reyes, sí. La fiesta... No de los Reyes de España, digamos. Sino no, los Reyes Magos. De los Reyes Magos. Pero fíjate, para terminar, venía en el metro y al lado mío una señora iba consultando su teléfono, ¿no? Y iba viendo la cantidad de reels a propósito de lo de Maduro, ¿no? Yeah. Durante todo el tiempo ha estado dándole, ¿no? Y claro, llevaba puestos los audífonos, no sé qué escucharía, pero eso es claro. O sea, esa mujer está teóricamente informada, pero vete tú a saber qué estaba escuchando. Además, a una velocidad increíble, o sea, no le daba tiempo, es imposible que le dé tiempo a asimilar lo que está pasando, o una opinión medianamente sensata, tranquila, etcétera. Pero la cantidad de información que aparecía en la pantalla era impresionante, ¿no? Ya digo, en el metro, un 5 de enero a las 8 de la noche, y junto con ella, pues otra serie de personas iban, pues otros irían escuchando música, otros irían chateando con sus novias, con sus novios, con lo que sea, etcétera. Pero esa era la realidad a la que yo me encontré. Y evidentemente, claro, nadie hablaba, ¿no? Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, señoras y señores auditores y auditoras. Y será hasta la próxima semana. Un gran abrazo. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.